Buenas noches con cada uno de ustedes y gracias por la oportunidad de poder continuar con estas charlas profesionales en estos temas que son hoy en día bastante importantes. Previamente a comenzar con el tema de lo que es el ordenamiento territorial, hacer un análisis al respecto sobre las evaluaciones ambientales, tocar el tema, por ende, ¿no? Quisiera primeramente hacerles una pequeña introducción a lo mismo, ¿no? Y entender prácticamente la importancia que hoy en día se tiene con cada uno de estos conceptos a los cuales se hace referencia, temas de índole sobre todo ambientales, ¿no? En realidad, cuando se habla de ordenamiento territorial, lo primero que hay que concebir es la idea de por qué ubicar geográficamente, ¿no? Los territorios o identificarlos geográficamente para que puedan tener específicamente un mejor desarrollo. Hoy en todos los componentes sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales, como casi siempre lo digo cuando hablo de la sostenibilidad, se tiene todas estas concepciones, ¿no? Entre todas estas concepciones podemos ver que hay pues formas de poder llevar a cabo procedimientos, ¿no? Y uno de ellos es el procedimiento de ordenamiento territorial, ¿no? Cierto es que podríamos decir, ¿no? Que el ordenamiento territorial viene a ser una concepción clave para poder entender que se pueda mejorar, ¿no? Ciertas políticas y sobre todo las políticas em, ambientales que puedan haber en el país, ¿no? O como nuestro país las tiene. Hay muchos instrumentos a los cuales hacen concepción a lo que sería el ordenamiento territorial, ¿no? Y entre estos instrumentos podemos encontrar esto que les decía previamente a lo que sería plantear el hecho de un ordenamiento territorial, sería fundamentar con los instrumentos no necesariamente jurídicos, pero sí podríamos decir instrumentos de gestión, ¿no? Por ejemplo, los objetivos al desarrollo sostenible, ¿no? Esos que se plantean al 2030 es una de las es una de las alternativas. Pero esto en realidad, pues, bajo esa percepción o bajo ese paraguas que se tiene, va a quedar corto, ¿no? Porque los objetivos en realidad ya se está hablando de que estas propuestas al desarrollo, que el ordenamiento territorial es parte de lo que es un desarrollo político, social, ambiental, ¿no? O de sostenibilidad, como le llaman, ¿no? Va a quedar corto, ¿no? Ya se está hablando de que se amplíe poco más hasta el 2030, por decirlo así, ¿no? Bueno, en realidad, pues entonces, esto nos lleva a entender un marco, ¿no? Bastante amplio cuando se habla de temas de ordenamiento territorial. Tenemos, por ejemplo, la nueva agenda urbana, ¿no? En la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre lo que fue la vivienda y el desarrollo sostenible, el marco de la senda para la reducción de riesgo de desastres del 2015 al 2030, el programa del país estudia el desarrollo territorial del Perú, la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, la OCDE, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre lo que es el tema de cambio climático, el Protocolo de Kioto, ¿no? Y el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París es uno de los fundamentos claves, ¿no? Que hoy en día nos ponen como un instrumento para poder hacer un análisis, ¿no? Ciertamente, sobre todo cuando se ve de temas que tengan que ver con la afectación que hay hoy en día en los territorios. El ordenamiento territorial, entonces, como siendo un instrumento básico para poder, sobre todo, ¿no? Para poder fundamentar los proyectos que puedan haber. Hoy en día ya no se hablan mucho de proyectos de inversión netamente o propiamente dichos, sino estamos hablando de proyectos de sostenibilidad, ¿no? Por los cuales ya hay una aplicación clave, una aplicación bastante concisa, podríamos decirlo así de alguna manera, ¿no? De los pensamientos idealizados a lo que es la protección o lo que van a estar, esa fundamentación de derechos que vamos a tener nosotros dentro de las políticas ambientales, ¿no? Y sociales que puede tener el país. Entonces, como definición conceptual, ¿no? Dentro del marco jurídico, ¿no? La definición de ordenamiento territorial lo establece el artículo 54 de la Constitución Política, ¿no? La Constitución de 1993. La Constitución hace referencia al concepto
en lo que refiere a ordenamiento territorial como al suelo, ¿no? Identifica al suelo, al subsuelo, a todo lo que es el dominio marítimo, al espacio aéreo, ¿no? Y es necesario que esto, para conformar un Estado y definir la función del Estado sobre el territorio, ¿no? En realidad, pues esto va a identificar sobre todo para las zonas que puedan ser consideradas de alguna u otra manera vulnerables, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ordenamiento territorial en zonas forestales, que es algo bastante interesante porque el mapa que se ha establecido hoy en día en conceptos forestales pues nos hace identificar zonas de riesgo o de no riesgo, ¿no? En realidad, pues el ordenamiento territorial es eso, ¿no? Nos va a fundamentar específicamente para que podamos nosotros tener un mejor uso de nuestros derechos, ¿no? Una mejor situación propia de nuestros derechos. Dentro del concepto ya ambiental, también hay el artículo 2 del literal 22 mismo de la Constitución, lo hace referencia, ¿no? Como la interacción social que tiene el ser humano en el medio que habita, ¿no? Esto de acá, ¿para qué? Va a servir para transformar y aprovechar lo que disfrute de acuerdo a su interés, dice, ¿no? Habla de lo que es la identidad cultural, entre otros, con el conjunto de las condiciones físicas y biológicas del medio natural que conforman un ecosistema. Este concepto ecosistémico en realidad va basado dentro de lo que son los principios de los derechos fundamentales que tenemos, ¿no? Si nos ponemos a pensar o nos podemos analizar, sabemos que los primeros artículos que tiene la Constitución Política hace referencia a los derechos fundamentales que tiene la persona. Pero propiamente este literal 22, ¿no? Que habla de lo que es vivir sobre un medio ambiente adecuado, ¿no? Una forma y calidad de vida habla e identifica, ¿no? Sobre lo que es la territorialidad. Hoy en día, ya cuando se habla de un concepto de sostenibilidad, hay que incluir el concepto de cultura. ¿Por qué? Porque cierto es que hace unos años, cuando todavía se hablaba de ese triángulo, ¿no? Literal que había en lo que era la sostenibilidad, en lo económico, lo social y lo ambiental propiamente dicho, pues quedó bastante corto porque faltaba un componente, ¿no? Y este es el componente al cual ya se hace énfasis hoy en día, ¿no? Para cuando se determina situaciones, ¿no? Que es el tema cultural, en el cual se hace lo que sería la inclusión, ¿no? Es decir, sobre todo el tema de las comunidades, que son las que en realidad son las que buscan todo este condicionamiento, ¿no? Em, bueno, entonces, ¿no? De acuerdo a identificar esos conceptos, ¿no? Tenemos el capítulo primero de las disposiciones generales del marco conceptual de la 19ª política del Estado dentro de nuestras políticas, ¿no? En la que habla justamente lo que es el desarrollo sostenible y la gestión ambiental de un acuerdo nacional. Hay un acuerdo nacional en que se plantea, ¿no? Que nuestras políticas deben estar plasmadas, sobre todo fundamentadas en lo que son los derechos colectivos. Eh, Propiamente, ¿no? Viendo esto, ¿no? Con el tema de lo que es el ordenamiento territorial, propiamente dicho, ¿no? Hoy se busca que haya ciertas concepciones, ¿no? Como por ejemplo la protección de los derechos, directamente de los derechos necesarios para las personas, como por ejemplo el acceso al agua, ¿no? O el acceso a la energía, que serían fundamentados, ¿no? Si realmente nosotros o sea, basándonos en el principio de lo que sería una propuesta de lo que es el ordenamiento territorial, se deberían identificar zonas de vulnerabilidad, como lo dije en un inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy se está identificando, ¿no? Como una de las zonas con mayor vulnerabilidad cuando se habla de temas mineros, por ejemplo, todo lo que es la minería ilegal, ¿no? Esto ya existe un plan de ordenamiento territorial en todo lo que es la Amazonía, eso lo tenemos claro, pero esto a veces escapa de las manos porque en realidad pues los instrumentos de gestión desde ese aspecto están basados pues en otros aspectos más que son los que nos retrasan, por ejemplo el tema burocrático, miren que hace poco, justo hoy, prácticamente hoy veía un pronunciamiento que había de varias comunidades, no de una, sino de varias comunidades nativas en la zona de la selva de Loreto, que se pronunciaban en contra del Servicio Nacional Forestal por no haber autorizado, ¿no? La creación de parques regionales, ¿no? Protegidos, ¿no? Pero en realidad
pues yendo al trasfondo de esto, ¿no? Y viendo sobre la situación específicamente de estos pueblos, o cómo han sido, o cómo están clasificados o determinados dentro de ese territorio, pues podríamos decir, ¿no? Hay muchas cosas de estos pueblos que en realidad uno de los grandes problemas que se tiene, ¿no? Es que cuando se habla de temas de ordenamiento territorial específicamente, ¿no? Hay que identificar las razones, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que hay es las competencias entre gobiernos, entre el mismo gobierno, entre mismas instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ellos autorizan, ¿no? El cambio de uso de suelo, ¿no? Es decir, ¿no? Por ejemplo, pueden autorizar la siembra de, qué sé yo, ¿no? De palma aceitera, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces lo hacen sobre concesiones, ¿no? O sobre lugares que están protegidos o que la ley del servicio forestal, siendo parte de este ministerio, pues no lo permite, ¿no? Entonces hay una cuestión, en realidad, pues por eso es que la necesidad de buscar que el plan de ordenamiento territorial que esté no solamente en línea con los objetivos al desarrollo sostenible, como lo dice los instrumentos internacionales que se debe aplicar esto, sino también creo yo que para ello, para poder llevar a cabo un proceso adecuado, lo que sería ordenamiento territorial, lo primero que habría que hacer es que esos comités técnicos consultivos que existen, ¿no? Definan las acciones como tal, pero bajo los criterios que se deben dar, ¿no? Acá, uno de los problemas que se tiene con el tema de ordenamiento territorial, lo voy diciendo así para tenerlo claro, es el problema de conflictos, ¿no? El conflicto por una mala comunicación que muchas veces existen a través de lo que son los mismos proyectos que se puedan implementar, ¿no? Dentro de ciertos lugares, por ejemplo, ¿no? Si no hubiese ese plan de ordenamiento territorial, de repente, se estaría invalidando el tema de lo que sería la participación popular que puede haber, sobre todo en los pueblos indígenas. Bueno, en realidad, pues, por eso es que el ordenamiento territorial, por eso es que el ordenamiento territorial está claramente, ¿no? Previsto como una política del Estado, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque esto se traduce como un proceso político y técnico, ¿no? Administrativamente. ¿Cuál es la funcionabilidad del ordenamiento territorial, ¿no? Lo primero es que sirve para promover lo que les estaba comentando, lo que les decía hace un momento, ¿no? La conservación, ¿no? Sobre todo por el uso y aprovechamiento sostenible que debemos de tener los recursos de la diversidad biológica. Somos uno de los países en los cuales, pues, uno de los tráficos, ¿no? Más grandes que se tienen dentro de lo que son temas genéticos, podemos decirlo así, es la flora y la fauna, ¿no? La flora, sobre todo, ¿no? Hay muchas cosas genéticas que se descontrolan, ¿no? Por ejemplo, si no estuviesen dentro de lo que serían las CITES, ¿no? Que es que no tuviesen esa protección bajo ese interés, ¿no? Yo creo que definitivamente muchos se estuviese perdiendo, ¿no? Por eso es que la política del Estado, o la política nacional ambiental, ¿no? Es la que va a tener que fortalecer este tipo de situaciones, ¿no? Consolidar también para un desarrollo de sistemas urbanos, regionales como instrumentos de descentralización, sí, definitivamente esto también nos ayuda bastante, sobre todo en lugares donde, hablando de temas forestales propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, hay lugares muy, muy grandes, ¿no? Y si no hubiera un ordenamiento territorial adecuado, ¿no? Específico, esto dentro de los mismos gobiernos regionales, yo creo que el tema de las fronteras es uno de los grandes problemas, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de poder revisar una petición, no era un proyecto de ley, sino era una petición de un grupo de, de ex soldados, ¿no? Ex soldados del ejército que solicitaban que el Estado les done tierras, ¿no? En zonas de frontera. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque ellos ya habían determinado que estas, o sea, ya hay un tema de ordenamiento territorial, como lo digo, ¿no? O sea, en las zonas de frontera están deshabitadas, ¿no? No son fronteras vivas, entonces ellos solicitaban que el Estado, bueno, por haber servido a la patria, decía, ¿no? Bueno, y esa es una consecuencia más, pero ellos solicitaban que se les dé que el Estado pueda preverles entrega de tierras en esta situación, ¿no? Fíjense cómo el común denominador, las personas ya conocen, ¿no? O sea, lo importante que es el tema de lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Y esto obviamente que sirve mucho más para poder
administrar mejor el Estado, ¿no? Y más aún cuando los estados pues, son tan amplios, ¿no? El territorio es tan amplio. Identificar y evaluar las zonas de alto riesgo, esto nos sirve específicamente para poder determinar zonas grados, con los grados que hay, ¿no? Una de los, obviamente, por ejemplo, después de repente lo comentamos, pero miren, un caso, hablando mineramente, fue cuando se hizo, cuando se traslada una ciudad a otra, ¿no? Un caso, por ejemplo, como el de Morococha, Chinalco, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, Morococha es una ciudad minera de hacía muchos años, ¿no? De muchas generaciones, pero cuando llega Chinalco al Perú, Chinalco establece la movilización de una ciudad, de esta ciudad minera. ¿No? Y la traslada a otro lado, ¿no? Entonces, pero ¿bajo qué criterio, no? Obviamente que para esto tenía que haber un plan, ¿no? Un plan de ordenamiento territorial. Se debería haber identificado la zona, ¿no? Una zona que no sea tan vulnerable como la que quizás primigeniamente vivían, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Promover el desarrollo de las poblaciones en situación de pobreza, optimizando el uso de los recursos naturales y territorios, sí. En realidad, pues dentro de las políticas de ordenamiento territorial está eso, ¿no? Promover sobre todo el desarrollo de zonas bueno, hasta hace unos años, unos 20 décadas, unos 20 años, un par de décadas atrás, ¿no? Cuando el problema político que hubo en el Perú del tema de la migración del campo a las ciudades, pues esto llevó a que haya una desorganización social totalmente, ¿no? En estos temas, ¿no? Hoy en día, a través de las funciones que hacen o que tienen los gobiernos regionales, pues ya se establecen planes, ¿no? En lo que es justo la división, un conflicto, por ejemplo, ¿no? Que había en lo que era la posición del territorio, ¿no? Un conflicto clave se veía en temas comunitarios, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, un caso interesante, ¿no? Que siempre lo pongo de ejemplo, me parece bastante interesante ponerlo, llamarlo al ejemplo, es por ejemplo como el trabajo comunitario de las comunidades altoandinas, ¿no? Muchas de estas comunidades en el tema de lo que es el trabajo con vicuñas, por ejemplo, no sé si ustedes sabrán, o el famoso chaco que habrán escuchado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Hacen la esquila de las vicuñas, pero lo hacen pues por temporadas, ¿no? Casi como son animales silvestres, ¿no? Migran de un lado a otro, o sea, ellos no saben lo que es el territorio, no conocen lo que son las fronteras, pero ellos, las comunidades sí que tienen establecidos sus marcos, sus linderos, ¿no? Establecen pues que les puede tocar un año a una comunidad y otro año a otra, ¿no? Por ejemplo, esto es una de las mejores formas de poder poner en práctica lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Eso como ejemplo. Y sí, obviamente que va en línea con esta política del Estado, ¿no? Con el 4.1 en el que habla de lo que es la promoción de desarrollo de poblaciones, ¿no? El 5.1 que establece la política del Estado habla sobre lo que es mejorar la gestión del territorio a nivel regional y local, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo. En realidad, el descentralismo, ¿no? La centralización que antes había no funcionaba más. El descentralismo funciona mucho mejor, ¿no? Y mucho mejor funciona sobre todo cuando son por regiones, ¿no? Y los gobiernos locales que tienen la independencia para poder desarrollar eso. Bueno, ¿qué se obtiene con el ordenamiento territorial de acuerdo a lo que establece la norma? Primeramente, permite que las diversas actividades que se realizan en el territorio cuenten con las condiciones para un desarrollo que sea equilibrado, ¿no? Que sea seguro, y se pueda gestionar y minimizar sobre todo los impactos negativos, ¿no? Eso es básicamente lo que busca, ¿no? Eh, es- y ojo, que cuando se habla de impactos negativos, no solamente vamos a hablar de lo que es la contaminación directa que puede haber sobre un territorio, no. También cuando se habla de impactos negativos hay que hacer un análisis al respecto, ¿no? Porque también está el impacto negativo social, está el impacto negativo económico, está el impacto económico, negativo ambiental y propiamente el impacto negativo cultural, ¿no? Recordemos que si no hubiese este instrumento, ¿no? Es un instrumento que nos sirve el tema de ordenamiento territorial, pues muchas veces se estaría perdiendo eso que hoy en día está bastante, que lo tenemos bastante, hoy en día nos están, bueno, en todos los proyectos que podemos ver siempre nos incluyen el tema de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Entonces esto es una de las cosas
que sí, habría que decir que ha sido bueno después de que salió, después de que se le ha dado tanta importancia a los temas ambientales, ¿no? Desde el Ministerio de Ambiente, que es el ente rector, hasta los organismos descentralizados que tenemos, que son los que tocan temas de ordenamiento, de temas ambientales, ¿no? Y ni qué decir aquellos, pues, que son, que están en ciertos sectores, ¿no? Y el ordenamiento territorial es el que nos lleva a poder elaborar las acciones bajo esa perspectiva. Entonces, siendo así, ¿no? ¿Qué es lo que busca? En realidad buscamos pues que haya, ¿no? Una armonización entre lo que son los componentes tanto económicos, sociales, políticos y culturales, como lo digo, ¿no? En realidad pues es que la fuerza motriz, ¿no? De cada uno de estos impulsos van a ser eso, ¿no? Si es que hablamos, va a ser la persona, ¿no? Definitivamente. Y más aún si son pueblos o son grupos vulnerables para ello. Entonces, bajo esa tendencia, bajo esa lógica, podemos decir, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad que se tiene como para el ordenamiento territorial, ¿no? Porque es bonito el término, ¿no? Ordenamiento. Bueno, cuando se habla de ordenamiento hablamos de un sistema, hablamos de un orden, ¿no? Bajo reglas, ¿no? Territorio geográficamente. Pero ¿para qué nos sirve? ¿No? Hay que entender que que el ordenamiento territorial, sobre todo si queremos darle el enfoque ambiental, el enfoque de sostenibilidad, nos va a servir para mantener el equilibrio de cada uno de los ecosistemas, ¿no? Va a servir también para medir las situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si no hubiese un plan de ordenamiento territorial, sería complicado de repente medir lo que es el retroceso glaciar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya se tienen identificadas zonas, ¿no? Vulnerables, por ejemplo, ¿no? O lugares donde hay mucha falta de agua, por ejemplo, ¿no? Lugares donde quizás, pues, se puede cambiar el uso de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, una de las utilidades del ordenamiento territorial es esta, ¿no? Nos va a servir para mantener lo que es el equilibrio de los ecosistemas. Nos sirve también para el aprovechamiento sostenible y la disponibilidad de los recursos naturales, ¿no? Aprovechamiento de la sostenibilidad y disponibilidad de recursos naturales, ¿por qué? Porque dentro de las políticas ya se establece un orden, ¿no? Pues ya les digo, ¿no? Volvemos nuevamente al tema de las famosas ODS, ¿no? Que si no se cumplen estos acuerdos que hemos tenido y que hemos suscrito nosotros como país, pues yo creo que estaríamos hablando, miren que tanto así que ya se están impulsando a nivel gobierno en muchos de los organismos descentralizados u organismos que se involucran dentro de lo que es temas forestales, temas agrícolas, temas, qué sé yo, que tengan que ver directamente con el tema de desarrollo socioambiental, ¿no? Se está involucrando y se está incluyendo claramente, ¿no? El trabajo basado en lo que es el proceso de cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, pues, bueno, el cambio climático lo tenemos hace mucho, pero sabemos que es una de las consecuencias que puede ocasionar que haya pérdida no solamente de lo que serían eh, temas ambientales propiamente ellos, sino también de la misma raza humana, ¿no? Entonces, por ahí viene el asunto. ¿Qué es lo que se busca, no? Se busca que haya oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, ¿no? Se impulsa el tema del regionalismo, por eso es que muchos, estructuralmente, ¿no? Hablando desde el enfoque del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? En realidad, pues, aprovechar eso, ¿no? Hay muchas zonas, por ejemplo, en las cuales si no tuviesen esa autonomía propia, ¿no? Yo creo que no habría, no se enfocarían a lo que sería el desarrollo propio, ¿no? Por ejemplo, este, mm, el tema del agua, siempre también lo pongo de ejemplo porque es una de las condiciones que es más apasionante para saber las condiciones en las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, la administración pública del agua, ¿no? General del agua, pues está totalmente centralizada. Por ejemplo, de la Sierra Central, donde hay ciudades que les falta mucho agua, ¿no? Ni siquiera se abastece, todo el agua la envían para Lima, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces esto quizás es una de las consecuencias porque no se ha tenido un orden, ¿no? Porque no había una identificación territorial clave, ¿no? Entonces una de las formas para ello es esta, ¿no? Nos sirve sobre todo para poder tener eh, mucha mejor administración de los recursos, ¿no?
Reducir la exclusión, marginalidad y condiciones de pobreza, bueno, eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque con esto también se condiciona que mejoren las economías. Articular estratégicamente con economías y ejes de desarrollo. Hay que reducir las condiciones de vulnerabilidad. Bueno, eso es lo que se busca en realidad, pues cuando con esta identificación de ordenamientos territoriales, por ejemplo, pues el tema de lo que les decía, ¿no? El tema del retroceso glaciar, ¿no? Ya, por ejemplo, las cuencas, ¿no? Hay una buena cantidad de interés, sobre todo por hacer protección de lo que son cuencas, ¿ah? Protecciones dentro de los parques naturales, dentro de los parques, qué sé yo, de las áreas naturales protegidas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que es el retroceso glaciar, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el tema de cambio climático. Coordinación entre los distintos niveles de gobierno, bueno, esto sirve para que haya una organización sistémica, ¿no? Entre tanto en los gobiernos locales, regionales y finalmente el nacional. Y una información para construir una visión compartida de desarrollo y por último, información para la toma de decisiones sobre acciones del territorio, ¿no? Ver, bueno, hoy en día ya no nos preocuparía en realidad tener una guerra, ¿no? Por un territorio, sino tal vez por los recursos que hay dentro del territorio, ¿no? Ese sería el plan, ¿no? Entonces el ordenamiento territorial también nos sirve para identificar muchas de estas circunstancias, ¿no? Bueno, los conceptos en realidad, pues, ustedes lo pueden entender. Acá les comparto un pequeño instructivo para que más o menos entendamos gráficamente qué es el ordenamiento territorial. Sosteniblemente sus recursos a través del ordenamiento territorial. Desde hace Doctor, varios años, el Perú ha se tomado la escucha, sí se escucha. de sus recursos a través del ordenamiento territorial, un proceso político y técnico que orienta la ocupación y el uso sostenible de nuestro territorio. Según nuestras leyes, el territorio es el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el mar y el espacio aéreo. ¿Y cómo funciona el ordenamiento territorial? Identificando las potencialidades y las limitaciones de todo el espacio y tomando en cuenta aspectos económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. No se trata de asignar ni de excluir usos, sino de orientar la mejor forma de aprovechar nuestro territorio. ¿Y cómo se inicia el proceso de ordenamiento territorial? Para poder tomar en cuenta todos los aspectos asociados a la gestión del espacio, el ordenamiento territorial consta de diversas etapas. En cada una de ellas se formulan instrumentos técnicos especializados. Según la ley, el proceso se inicia con la formulación de la zonificación ecológica y económica, un instrumento para caracterizar física y biológicamente el territorio, es decir, para encontrar las zonas con mayor potencial forestal, agrícola, hídrico o las zonas de mayor vulnerabilidad geográfica. De esta forma, el aprovechamiento es más rentable y con menor conflicto social. A partir de esos datos, se realizan los estudios especializados. Son instrumentos técnicos que complementan los resultados de la zonificación ecológica y económica, con información sobre las dinámicas y la funcionalidad del territorio, es decir, sobre sus condiciones sociales, económicas y ambientales. Inmediatamente después, se formula el diagnóstico integrado del territorio, que integra y analiza la información de la zonificación ecológica y económica y de los estudios especializados. Con este diagnóstico se determinan las condiciones favorables o desfavorables del territorio, que servirán como insumo para el plan de ordenamiento territorial, que es el que finalmente orientará la planificación y la gestión del territorio para su aprovechamiento y ocupación de manera sostenible. Gracias al ordenamiento territorial, es posible construir una visión compartida de desarrollo en nuestro país, una visión que se sustenta en información técnica y objetiva sobre nuestro territorio. ¿Y qué ganamos con ello? Logramos mantener el equilibrio de los ecosistemas. Podemos aprovechar de manera sostenible nuestros recursos naturales. Encontramos mayores oportunidades de desarrollo competitivo. Promovemos la rentabilidad de las inversiones y reducimos las condiciones de vulnerabilidad y de conflicto. Es decir, promovemos un crecimiento inclusivo. Muy bien, justo es lo que les comentaba, ¿no? El tema de ordenamiento territorial está basado directamente en lo que es la persona, ¿no? En lo que son los grupos, ¿no? Se habla de lo que es la inclusión, desde que se habla de qué es la inclusión, se habla de lo que es la participación ciudadana. Por eso es que el ordenamiento territorial va en línea, ¿no? O va en concordancia, ¿no? Con lo que son
lo decía hace un momento, ¿no? Los famosos Objetivos al Desarrollo Sostenible. En el año 2015, ¿no? Se realiza la primera cumbre del desarrollo sostenible y este fue un evento central de la Asamblea General que tuvo la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Aquí participaron 192 países, ¿no? Entre ellos, obviamente, estaba el Perú. ¿No? ¿Cuál fue el compromiso aquí? El compromiso fue adoptar eh, dentro de sus marcos nacionales, ¿no? Para el logro de los 17 objetivos que se tiene para el desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda del 2030 de las Naciones Unidas entonces contiene los objetivos directa e indirectamente relacionados a lo que son las políticas de ordenamiento territorial. El análisis de las metas propuestas, ¿no? Van en relación al repaso general de los mismos objetivos y metas que se tiene asociadas a lo que es el ordenamiento territorial. Por ejemplo, ¿no? Los fundamentos, contenidos y en fines de esta nueva agenda van a evidenciar la estrecha relación que hay con cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, el objetivo 17 y las 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible. En este objetivo se reconoce que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático, ¿no? Aquí debe abordarse la manera equilibrada de cuestiones como lo que es la mitigación, la adaptación, la financiación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías, la creación de capacidad y transferencia de las medidas y apoyo prestado. Esto es interesante porque ya les comentaba yo hace un momento, cuando iniciamos el conversatorio, les decía que se está trabajando mucho el tema de lo que es cambio climático a razón de lo que es la preservación y conservación de una mejor economía, tal vez, ¿no? Por ejemplo, los proyectos RED, no sé si alguna vez han escuchado sobre estos proyectos, lo que es la captura de carbono, ¿no? Se están promocionando estos bonos, ¿no? Para poder, cuanto haya más forestación, o ni siquiera reforestación, sino más forestación, más foresta, ¿no? Más protección de estos bosques, ¿no? Es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues, lo que se quiere, ¿no? Una de las acciones finales que se tiene o que se busca del ordenamiento de una mejor forma de vida dentro de un territorio más adecuado, o el ordenamiento territorial, como quieran llamarlo, es ese, ¿no? Eh, Sobre todo buscar lo que es la mitigación y adaptación, ¿cómo qué? ¿Con qué, no? Con un instrumento de financiación y desarrollo que puede ser, por ejemplo, la transferencia de tecnologías, es uno, ¿no? O la creación de la capacidad y transferencia de medidas de apoyo prestado, ¿no? Los fondos, eso es lo que les decía. El desarrollo social también es importante porque depende sobre todo esto de la gestión sostenible de estos recursos naturales, ¿no? Eh, Utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos de agua dulce y los bosques, ¿no? Las montañas, zonas áridas. Este objetivo 17 también hace referencia, cuando se habla en la relación con ordenamiento territorial, se dé porque hace referencia por la promoción que debe haber, sobre todo con lo que es el turismo sostenible, ¿no? Ese es otro de los temas que también es un tema de análisis, el tema de, cuando se habla de ordenamiento territorial, el tema del turismo, ¿no? Hay zonas, y yo se los comento porque esto lo veo muchas veces, ¿no? Cuando piden, hay proyectos legislativos en los que piden que se protejan zonas que supuestamente, entre comillas, son zonas turísticas, ¿no? Sosteniblemente turísticas, son corredores turísticos, son zonas donde hay población, donde hay comunidades nativas, ¿no? Es zonas vulnerables, pero ¿hasta qué condicionamiento? ¿No? Se habla aquí, muchas veces se habla de una sostenibilidad turística, pero no se miden las condiciones también. Miren, el problema va desde que se autoriza, ¿no? Por ejemplo, que una zona sea supuestamente sostenible o que haya un trabajo, pero no se ve el tema cultural. Hay un problema, por ejemplo, en el caso de los nevados, ¿no? Les comento el caso del Guaitapayana, no sé si habrán escuchado este nevado Guaitapayana. Es uno de los pocos, es una de las dos cuencas que tenemos nosotros en el Perú, ¿no? Hidrográficas, eh, con cordilleras que pasan los 5.000 metros de altura, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ya en el año 2010 se hizo el estudio previo, ¿no? Por las condiciones que tenía ese nevado.
hubo un retroceso, se preveía un retroceso glacial al 2030, ¿no? Que casi el 70% o iba a pasar, o va a pasar quizás lo mismo que pasó con Pastoruri en Huaraz, ¿no? Que ya no existe el nevado. Pero bajo las condiciones de que lo importante de estos nevados es que son cuencas hidrográficas que abastecen de agua a una ciudad, ¿no? Y una de las consecuencias del retroceso glaciar no solamente es, acordémonos, ¿no? Que el cambio climático se debe a la mano del hombre. O sea, nosotros somos culpables de que existe un cambio climático, ¿no? Y en consecuencia al cambio climático también generamos acciones que son de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que la situación bajo la perspectiva de ordenamiento territorial sería que hay una mejor forma de adecuar estas situaciones. Vuelvo nuevamente al ejemplo este del Guaitapayana y les comentaba, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el tema cultural? Lo decía, ¿no? ¿Por qué está esto? Porque, por ejemplo, no hay un control o hay un descontrol, ¿no? De los grupos que hacen, por ejemplo, hay gente que va a hacer sus pagos, ¿no? Que le llaman el pago, hacen todo su ritual dentro del nevado y muchas veces ocasionan que este tipo de situaciones llegue gente, ¿no? Pisen la nieve, esto también ocasiona que haya vulnerabilidad, que haya retroceso, dejan desechos, dejan la basura, ¿no? No hay un control previo, ¿no? Entonces esto también es otra de las condiciones que nosotros también nos podríamos poner a pensar, ¿no? Cuán importante es este tipo de instrumentos, ¿no? Quizás. Em, Reconoce los efectos negativos de las actividades urbanas, ¿no? También eso es lo que hacen, ¿no? El objetivo 17, urbanas, netamente, debe lograrse la reducción y el reciclado de los desechos y uso más eficiente del agua, lo que hemos estado comentando, pero no, ¿y esto por qué? Porque es un sistema climático. Por ejemplo, si no se hace la propuesta que ya debería estar, debería ser un requerimiento legal, ¿no? Dentro, basándonos en los derechos, por ejemplo, el acceso al agua, ¿no? Ya debería ser un derecho fundamental. Ya debería estar legislado y previsto en la Constitución como un derecho fundamental, ¿no? Escrito, no escrito, sino escrito, ¿no? Igual que el acceso a la electricidad y por ahí pues nos van a comenzar evolutivamente a las más necesidades pues legales que vamos a tener que incluir dentro de nuestros cuerpos normativos. Bueno, en realidad, pues porque esta previsión que va a haber o que hay ya puesta en práctica de los ODS, ¿no? Como lo dice el 17 es esa, ¿no? Reconocer efectos negativos por las actividades que puedan haber. Debe lograrse la reducción del reciclado, ya lo tenemos, proteger la diversidad natural y cultural que hay en el mundo y también todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan el papel crucial para la facilitación. Sí, en realidad, pues es cierto, ¿no? Eso es lo que hace un momento les comentaba, ¿no? El tema cultural es bastante importante. Por eso es que siempre lo voy a decir cuando me hablan de la sostenibilidad, ¿no? Para mí el componente sostenibilidad no es un triángulo, ¿no? Para mí es un cuadrado, ya les digo, ¿no? La cultura. Falta incluir la cultura ahí, ¿no? Para que sea un poco más evolucionado este momento. Bueno, entonces, si bien todos los objetivos están interrelacionados en lo que es el cumplimiento de todos, en algún aspecto están vinculados a lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Se destacan los que tienen una relación directa, ¿no? Más estrecha con el diseño y la formulación de los planes nacionales que hay dentro del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, el objetivo uno, ese que dice poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, es un objetivo claramente, el ordenamiento territorial dice, ¿no? Que parte de su estructura es esa, ¿no? Buscar que haya una reducción de lo que sería la pobreza. El objetivo 2, poner fin al hambre, ¿no? Lograr la seguridad alimentaria. Bueno, este también es un tema bastante interesante. Perdón, ¿alguien levantó la mano? ¿Quieren hacer una pregunta? Me gustaría, sí, de repente. No, doctor, puede continuar porque no ha activado Ya, su cámara. Al finalizar la sesión, doctor. Gracias. porque a veces de repente no alcanza. Si quieren hacer la pregunta acá sería mejor, ¿ah? El detalle, doctor, que los que levantan su manito, uno, puede ser por error y segundo, no tienen cámara activa. Ok. Puede continuar, doctor. Gracias. Bueno, el objetivo 6, el de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, lo que les decía, ¿no? Esto ya en realidad no es una garantía, simplemente prevista en un objetivo, debería ser una garantía constitucional, debería estar incluida dentro de nuestro cuerpo normativo, como ya se está tratando de incluir en algunas constituciones, ¿no? En países ya desarrollados en las que han visto esto como una necesidad prioritaria.
Eso lo tenemos claro bajo lo que es el objetivo 6. El objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, nuevamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que se habla ya de que sea una garantía constitucional, que exista como un derecho constitucional el hecho de que haya ya el acceso a lo que es energía, ¿no? Porque sin energía, así como con agua, no podríamos estar, ya no podemos vivir, ¿no? En este momento no tendríamos una clase, ¿no? No presencial, de repente, si no tendríamos energía. Entonces, esto hay que cumplirlo. El objetivo 8, el crecimiento económico sostenido e inclusivo, ¿no? Se habla de las inclusiones ya, sostenible, lo dice el ordenamiento territorial, lo dice el plan. El objetivo 11, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos. El objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, esto en realidad lo estamos impulsando dentro de lo que es el tema, bueno, ya no se llama así, ¿no? Lo que era la educación ambiental. Hoy en día ya es un compromiso social. Tenemos también el objetivo 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos. Ese es otro de los grandes problemas. Por ejemplo, mm, países desarrollados, ¿no? Ya han acabado sus recursos marítimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y esto de alguna manera, el tema de ordenamiento territorial nos va a servir para frenar eso, ¿no? Por ejemplo, en el Cuerno del África, ¿no? En Senegal, se habla del pirataje, ¿no? Pero ese pirataje tiene sus consecuencias sociales, ¿no? No es porque se les haya ocurrido a los africanos estos agarrar y convertirse en piratas, ¿no? No, tienen un trasfondo territorial, tienen un trasfondo cultural, tienen un trasfondo de derechos. ¿Por qué? Porque en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Como es el paso de los barcos, justo del Asia hacia Europa, bueno, los barcos son barcos navieros, aprovechan pesqueros, ¿no? Que aprovechan la pesca y han empezado a depredar esos mares, los dejan sin recursos a los pobladores, ¿no? A los naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces tienen que ir a buscársela, ¿no? Como dirían los españoles, ¿no? Se van a buscar la vida. Bueno, y son los españoles justo y franceses que son los que extraen esto, ¿no? Y no solamente esto, ¿no? Ya han encontrado que ya esto ya incurre, va más allá, va en contra de lo que es la vida, porque hace unos años hubo un marimoto ahí y movió el mar y empezaron a flotar lo que tiraban, los desechos tóxicos que tiraban estos barcos, ¿no? Entonces, en realidad esto ocasiona que hay un conflicto, ¿ve? Eso es lo que les decía, el tema del ordenamiento territorial sirve para que no haya un conflicto. Y acá un ejemplo internacional que es esto, ¿no? Que lo hubo. Entonces, ¿qué hicieron? Se convierten en piratas, empiezan a invadir esos barcos, no solamente por la necesidad de sobrevivencia. Bueno, ejemplos así. Por eso, que nos quede claro que el tema de ordenamiento territorial tiene una consecuencia social, ¿no? Tal cual como lo establece, bueno, en base a lo que es la protección de océanos, ¿no? El objetivo 14. El objetivo 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, defender e invertir en la degradación de tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Esto tiene que ver muchísimo, con el tema de lo que es la deforestación, ¿no? La tala ilegal de madera o la minería ilegal que hay hoy en día, ¿no? Esto es uno de los problemas que en realidad pues ocasiona que no se cumplan, o que este objetivo sea uno de los que más tiembla, ¿no? Entonces, definitivamente el ordenamiento territorial nos va a servir también o va a estar en línea con el objetivo 15 para poder proteger el tema de la gestión sostenible de lo que son los bosques, ¿no? Sin bosques no hay oxígeno y sin oxígeno no hay vida, ¿no? Definitivamente. Bueno, entonces, en realidad, pues, ¿qué es lo que se busca holísticamente? ¿Cuál es la visión? Se busca que el territorio sea promovido para adoptar enfoques que tengan que ver mucho con lo que es el desarrollo urbano o humano, ¿no? Y el territorio sostenible y sean integrados, centrados para que las personas tengan en cuenta, ¿no? El desarrollo a la consistencia y la impulsión de los ODS que ya se vienen, ¿no? Que ya no van a ser 2030, como decía, sino vamos a pasar al 2050 a ver si se cumple. Y de ahí se identifica. Bueno, la zonificación ecológica y económica, que es otro de los instrumentos, parte de lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? En el caso de la minería, por ejemplo, ¿no? En el año 97, la zonificación ecológica y económica se instaura legalmente, ¿no? Esta se instaura en el artículo 11 de la ley 26821, esa ley orgánica de aprovechamiento sostenible que habla de lo que eran los recursos naturales, ¿no? ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve como apoyo al ordenamiento territorial, ¿no?
para que haya un sustento, un marco legal, ¿no? Base, a fin de evitar que, sobre todo, los conflictos de superposición de títulos y usos inapropiados, ¿no? Eh, a ver, aquí voy a hacer un ejemplo, voy a ponerles un ejemplo que justo también es una cosa interesante que he podido ver eh, hace poco, ¿no? Hay un grupo unidos entre dos o cuatro comunidades, creo que son, si no me equivoco, que estaban pidiendo que se revoque, ¿no? Unos títulos habilitantes que se había entregado a una concesión forestal, ¿no? Porque decían ellos que estaba sobrepuesta sobre lo que son las tierras comunales, ¿no? Esto en realidad es una cuestión de análisis, ¿no? Que habría que hacer una inspección ocular, habría que ir a revisar toda esta situación para ver. Pero, por ejemplo, esto es una de las condiciones que definitivamente pasan, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto, no? Hay que apoyarnos bajo la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible, que dice, ¿no? Hay que darle prioridad. Prioridades son, pues, las condiciones básicas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la subsistencia, a la vida de estos pueblos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces la ley establece como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, todos los que son renovables, no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando el equilibrio dinámico entre lo que es el crecimiento económico, la conservación de los recursos, el ambiente, ¿no? Esto lo tenemos y lo vamos a encontrar suscrito en el artículo segundo de la ley 26.8 o 21, ¿no? La zonificación, entonces, la zonificación ecológica y económica es eso, ¿no? Eh, ¿qué se requiere para lograr el ordenamiento territorial? ¿Qué es lo que se busca? Se necesita desarrollar primeramente capacidades, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de poder tener una mejor perspectiva para poder hacer un mejor ordenamiento territorial, ¿no? Es obviamente, ¿no? El tema de capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las condiciones básicas es no solamente poder analizar el territorio desde fuera. Yo creo que desde dentro vale mucho más. ¿Qué quiero decir con ello, no? Una de las formas de haber organizado mejor nuestro territorio nacional ha sido bajo la perspectiva de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Eso es clave, eso es básico. Por eso es que una de las formas que se puede tener para poder impulsar esto, ¿no? Es introducirlo dentro de lo que son las políticas nacionales, ¿no? Pero que esto sea participativo de cada uno de los cuerpos de gobierno. Es decir, ¿no? Que para que haya, por ejemplo, en el gobierno anterior se pedía que uno de los distritos que pertenecía al BRAE, ¿no? Al Brae Cusqueño, si no me equivoco, no, perdón, al Valle de Junín, que pase a ser parte del Valle del Brae Cusqueño, ¿no? Y lo curioso es que acá hubo un conflicto. ¿Y cuál fue el conflicto, no? O sea, políticamente hablando, técnicamente determinando, era posible que pase este distrito por la misma organización, la misma cercanía que tenía, ¿no? Al lugar. ¿No? Pero ¿qué pasó? La población se opuso, ¿no? La población no quería ser cusqueña, quería seguir siendo de Junín. Pero esto es por un lado. Por otro lado, la mala organización que hay, ¿no? De repente el tema de ordenamiento territorial todavía no ha sido aclarado, no está tan claro para muchos organismos, ¿no? Es la reestructuración de lo que puedan detener sus territorios, por ejemplo, ¿no? Conozco una ciudad en la cual no pertenece a una provincia, ¿no? Por decir, creo que es Tayacaja, no recuerdo, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero para llegar a su ciudad capital, que es Huancavelica, ¿no? Que es Huancavelica, hay que pasar por Huancayo para poder llegar a Huancavelica, ¿no? Lo más curioso es eso, ¿no? Entonces, territorialmente, eh, yo creo que esto está totalmente mal distribuido. Es como, y saliendo del territorio nacional y yéndonos un poco más al extranjero, hay una cuestión que también es graciosa cuando se habla de temas de ordenamiento territorial, por ejemplo, en el caso de lo que son las Islas Canarias. No sé si ustedes habrán escuchado, las Islas Canarias, geográficamente están en África, pero políticamente pertenecen a España. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Por ejemplo, eso, un tema de ordenamiento territorial, no sé con qué criterio lo hayan evaluado, ¿no? Entonces, en realidad, pues, yo creo que habrán sido bastante objetivos para poderlo hacer eso, ¿no? Entonces, acá sí podemos decir, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para lograr un ordenamiento territorial adecuado? Desarrollar
capacidades, objetividad y visión integral de lo que sería el territorio, ¿no? Bueno, en este caso nosotros el peruano, además de tener en cuenta el marco lógico establecido para su implementación, todo ello en correspondencia con las políticas nacionales y una plena articulación entre lo que son los distintos niveles de gobierno, ¿no? Eh, la consulta previa, ¿no? La consulta, pero no necesariamente de los pueblos, sino de todos, ¿no? La comunicación es importante. ¿Por qué se requiere entonces articular con los niveles de gobierno? Porque es una función compartida entre todos los niveles, ¿no? El nivel nacional, que lo lidera además los gobiernos regionales y locales, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas, permitiendo desarrollar un proceso concertado, coordinado, donde se pueden conocer prioridades y necesidades de la que arriba hacia abajo y viceversa, ¿no? En realidad, pues el ordenamiento territorial, lo vuelvo a decir, porque es mejor que sea desconcentrado, ¿no? Porque bueno, hasta cierto punto, por ejemplo, miren, cuando hubieron volviendo un poco, haciendo un poco de memoria, recuerdo las regiones, en algún momento hicieron, en uno de los gobiernos de Alan García, creo que fue, si no me equivoco, hicieron la división de los gobiernos, políticamente el Perú lo hicieron en regiones, pero en estas regiones se juntaban tres regiones de las que actualmente hoy en día están, ¿no? No sé con qué criterio lo hicieron, no sé si lo hicieron con un criterio de un ordenamiento territorial para poder desarrollar una mejor economía, para poder impulsar de repente el desarrollo, no lo sé, pero yo no sé si funcionó así, ¿no? En realidad, pues todavía nosotros no estamos o no tenemos todavía ese criterio consolidado para poder llegar a esos niveles. Sino en todo caso, podríamos estar hablando de un territorio no quizás no como departamentos como lo tenemos, sino tal vez como lo que hacen, pues, como lo que tiene Brasil, como lo que tiene México, como lo que tiene Argentina, ¿no? ¿No? Hablando de Sudamérica, ¿no? Y ni qué decir de Estados Unidos, ¿no? Que ellos son totalmente independientes, ¿no? Tienen un ordenamiento territorial bastante diferenciado a a nosotros, que es nuestra forma administrativa, ¿no? Ellos tienen poderes públicos, ¿no? Tienen ministerios en cada de estas zonas, ¿no? Entonces, los gobiernos son gobiernos federales, ¿no? A diferencia de los nuestros, que son gobiernos regionales. Esa es la diferencia que hay. ¿No? Nosotros no tenemos ese tipo de administración porque todavía no sé. Y algo así fue lo que se quiso hacer con un tema de clasificación geográfica cuando se hizo ese tema de haber juntado tres regiones aquella época, ¿no? Más o menos para entenderlo así. Entonces, hoy en día yo creo que esto es una de las formas de haber evolucionado y de haber mejorado, sí o sí, ¿no? Sobre estas condiciones. Entonces, sobre esto los niveles de gobierno deben ser claves para poder tener un mejor ordenamiento territorial, ¿no? ¿Cuál es el proceso e instrumentos del procedimiento del ordenamiento territorial? Bueno, tenemos la zona económica y ecológica, ¿no? Los resultados de esto. Bueno, hay una guía metodológica, por si acaso esto no se está inventando la pólvora, ustedes lo pueden encontrar, es una guía metodológica del Ministerio de Ambiente, ¿no? Para elaboración de instrumentos técnicos que sean sustentatorios para lo que es el ordenamiento territorial. Eh, bueno, esto está a nivel nacional en la implementación de instrumentos técnicos no territoriales que se definen en la resolución ministerial número 135 del 2013, ¿no? Aquí se define la metodología para la elaboración de los procedimientos para su validación y se considera la opinión favorable que debe tener el Ministerio de Ambiente. Esa guía la pueden ustedes descargar, es fácil, ahí la bajan, la encuentran, ¿no? Si quieren saber cómo es la metodología, cómo es el procedimiento y cómo son todos los pasos a seguir. Bueno, la zonificación ecológica y económica, ¿no? ¿Por qué se habla de zonificación ecológica y económica, ¿no? Eh, Porque es un proceso flexible, tal cual como lo decimos acá, y dinámico, ¿no? Que sirve para identificar diferentes alternativas, sobre todo que sean de uso sostenible en un territorio, ¿no? Aquí, para poder llegar a hacer ese análisis, hay que tener ciertos criterios. Están los biológicos, los sociales, los económicos y sobre todo los culturales, ¿no? Eso es importante. Eh, esto hace mucha fuerza, impulsa mucho sobre todo, ¿no? Para poder hacer lo que es la inclusión de comunidades, ¿no? Eh, Hay un tema que es bastante controversial, ¿no? En el que se puede hacer este tipo de análisis y discusión, por ejemplo. Si bien es cierto, ya existe una identificación de zonas ecológicas y económicas a nivel nacional,
¿no? En estas zonas ecológicas y económicas estoy completamente convencido y seguro que no están incluidos, pues se habla de... A ver, vamos a retroceder un poquito. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, uno de los pilares y fundamentos que tiene que tener esto para que sea efectivo y mejor tratado, tiene que ser situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Muchas de estas situaciones de vulnerabilidad son las que pueden ser promovidas o las que están incursionadas en los pueblos, ¿no? Es decir, sobre todo en las comunidades. Siendo así, entonces la zonificación ecológica y económica debería servir para que todos estos grupos, todos, estoy hablando de todos estos grupos, sean impulsados a poder tener un mejor condicionamiento. ¿Qué quiero decir con ello, no? Si bien es cierto, la zonificación económica y ecológica, o ecológica y económica, está prevista dentro de lo que es nuestros cuerpos normativos, está fundamentado, está protegido y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con los grupos que son mucho más vulnerables? Y nos preguntamos, ¿cuáles son los grupos que hay? Hay grupos, ¿cuáles son grupos más vulnerables? Son aquellos que han sido no contactados. Recordemos que hace unos años, recién nos hemos puesto a pensar y hemos dicho, todavía hay pueblos, hay grupos, ¿no? Que no han sido identificados, ¿no? Contactados, como les dicen, ¿no? Y aquí ellos, por ejemplo, ¿cómo podríamos identificarlos a ellos dentro de un marco de zonificación ecológica y económica si no sabemos, ellos no conocen fronteras, ellos no conocen un territorio? Por ejemplo, esa es una eh, de las interrogantes de repente que nos podemos hacer cuando planteamos situaciones y condiciones como estas, ¿no? Porque todavía hay gente que no conoce, es como hablar de la fauna, ¿no? La fauna no tiene límites, no conoce fronteras, entonces con ellos no podríamos hablar de un tema en los cuales, pues, hay específicamente un territorio, ¿no? Bueno. Esto es para pensarlo, ¿no? En realidad es pues esa idea. Pues entonces, volviendo a los conceptos teóricos, la zonificación hace referencia a la separación y segregación del territorio respecto al entorno. Eso es lo que yo les decía, ¿no? El tema de la zonificación había que ver, por ejemplo, con los grupos. Lo ecológico hace referencia al análisis del medio físico, relieve, vegetación, sueldos, entre otros, ¿no? Son identificados. Lo económico, pues obviamente a lo que son análisis de las actividades de las personas y los grupos sociales que se puedan detener. Bueno, esto también lo podemos ver en esa guía, ¿no? Vuelvo a decirles, en esa guía lo pueden encontrar, un poco de la información técnica. Mm, En lo que se refiere al diagnóstico integrado del territorio, ¿no? El diagnóstico integrado del territorio va a servirnos, o sirve, mejor dicho, dentro de lo que es el ordenamiento, dentro de lo que es el análisis, y como instrumento técnico que complementa lo que es el conocimiento y las condiciones dentro de lo que son las características ambientales, ¿no? Características que puedan tener características económicas, ¿no? Y solventadas sobre todo las características sociales que puede haber en el territorio. Si nos ponemos a entender un poco cuál es el criterio de este diagnóstico, de este instrumento, ¿no? De este instrumento técnico que sirve para poder analizar o para poder identificar las zonas ecológicas y económicas, ¿no? La CTE, estamos hablando de lo que es la sostenibilidad. En todo hay sostenibilidad de por medio, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace el análisis basado en lo que es la economía, en lo que es el ambiente y en lo que es el grupo, ¿no? En lo que es la sociedad. Bueno, entonces, en ese sentido, pues tenemos algunas dinámicas socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, el tema extractivo, el tema de lo que es la minería, ¿no? Bueno, también tenemos ahí lo que es la pesca, el petróleo, la tala, condiciones productivas, agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, transformativas, todo lo que son las industrias, ¿no? Y las distributivas, todo lo que son los comercios. Entre los servicios ambientales, para hacer este análisis, tenemos todo lo que son las áreas naturales, ¿no? Em, los ecosistemas, las zonas de recuperación, etcétera. Eso, en realidad tenemos todo lo que es el medio que nos rodea, ¿no? Ese es el diagnóstico para poder integrar a lo que sería el territorio. El ordenamiento territorial también está basado en ciertos enfoques, ¿no? Tenemos el enfoque integral, el sistémico, el flexible y el participativo. El integral porque es el que va a incluir todo lo que podemos observar, ¿no? Es decir, el entorno físico, el entorno biológico, la parte económica, todo lo que es el medio, ¿no?
El sistémico va a ser porque va a servir para incluir el análisis de las interacciones entre todos los elementos que puedan servir para conformar lo que es el Estado. Esto es flexible, sí, porque esas zonificaciones, ¿no? Deben adaptarse constantemente a lo que son los cambios. Es decir, pues, por ejemplo, las funciones de situaciones problemáticas que pueden estar asociadas a los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que ser flexible esto porque definitivamente las condiciones no son las mismas. Hoy podemos tener 40 hectáreas de bosques contaminados por minería ilegal. En 2 o 3 días más, ¿no? Podemos tener 50 hectáreas. Entonces ya hay una modificación. Para eso también esto, por eso es que hay que tener ese criterio. Y sobre todo el participativo, nuevamente vamos a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a servir para promover lo que es la concentración, ¿no? Entre los diversos grupos o actores locales, ¿no? Básicamente eso. Bueno, estos enfoques de este instrumento técnico lo pueden encontrar también en lo que es la zonificación ecológica y económica que lo tiene el MINAN, ¿no? De la Dirección General de Ordenamiento Territorial de este ministerio. El marco legal en base a esto, bueno, tiene una historia, ¿no? En realidad, pues una historia que comienza, ¿no? Con la 26821, la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Miren que recién, hasta el año 2000, podríamos decir que ha podido tener cierto cambio, ¿no? ¿Por qué? A partir del año 2000, ¿no? Cuando se legisla el famoso Código del Medio Ambiente, ¿no? Que después sería derogado, obviamente, ¿no? Eh, Hasta ahí podríamos decir que todavía, pues, si nos ponemos a ver un poco la línea de la historia, ¿no? De cómo funciona o cómo funcionó el ordenamiento territorial en el tiempo, pues, está tan retrasado de repente o está a la par de la evolución misma del derecho ambiental, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad pues somos uno de los últimos países, ¿no? En Sudamérica, ¿no? En los cuales le hemos dado que hoy en día sí se le está dando, ¿no? Pero que le ha dado importancia a los temas ambientales, ¿no? Antes, cuando todavía los ministerios independientemente veían los temas ambientales, no se veía todo esto como hoy en día, con el tema de la descentralización, con el tema de la organización pública, no está funcionando, ¿no? Entonces, por eso, con ese retroceso recién, pues podemos decir, ¿no? Hay algunas cosas, ¿no? En realidad, pues, ya fuera de tiempo, ¿no? Entonces, una de las mejores, el mejor marco jurídico, el marco legal, si queremos hablarlo así, sostenible, no legal, sino sostenible, porque vamos a incluir ese componente, es el de los objetivos al desarrollo sostenible, ¿no? Pero acá, bueno, acá tienen un ejemplo de cómo más o menos, ¿no? En el año 97 comenzó con esa ley, la 26821, la política del Estado, la número 34, en la que hablaba de ordenamiento y gestión ambiental entre el 2002 al 2004, el decreto supremo 087, ¿no? En donde ya se aprobaba lo que era el reglamento y la zonificación ecológica y económica. Entre el 2005 al 2006 tienen la ley 28611, que es la base, ¿no? Hoy en día del derecho, ¿no? De los temas ambientales con nuestra ley, ¿no? Esta ley, bueno, en realidad, pues, esta ley todavía está hay ciertos artículos que es muy genérico, ¿no? Porque deberíamos especificar un poco más o ser un poco más concisos con ello. Em, Al 2010 al 16 tenemos las resoluciones ministeriales donde se aprueban ya lineamientos de políticas de ordenamiento territorial basados sobre todo esto en las experiencias anteriores, ¿no? Porque así funciona. Y bueno, pues una se va generando así poco a poco algunos, ¿no? Por ejemplo, acá tiene el 2016 el decreto 022 de vivienda que estaba ahí. Específicamente la aplicación de lo que es el ZE en lo que sería la aplicación en la minería, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Porque es importante. Es importante porque nos sirve para una planificación espacial. La ZE va a ayudar a identificar áreas aptas para las actividades mineras, considerando factores como la geología, la biodiversidad y la presencia de zonas de riesgo, ¿no? En realidad, pues sí, ahora la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, antes, eh,
conversando con muchos amigos que son geólogos, ellos decían, ¿no? Cómo tenían que hacer su prospección, tenían que identificar, caminar, ¿no? Caminaban harto para poder identificar estas zonas hoy en día. Bueno, la tecnología luego nos ayuda mucho, no solamente para temas de prospección minera, no solamente para identificar estos lugares, sino también para áreas, por ejemplo, lo que son temas, cuando se habla de temas ambientales, que hay mucho que cambia, por ejemplo, los bosques, ¿no? Las áreas forestadas, ¿no? Las concesiones forestales, estamos hablando de hectáreas más hectáreas y caminarlo es muy difícil. Entonces, ¿qué utilizamos muchas veces hoy en día, ¿no? Ya se está utilizando para poder identificar esto los drones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O las técnicas estas, satelitales que hay, etcétera, ¿no? Otra de las aplicaciones en la minería de la ZE también es la gestión de riesgos ambientales, porque nos va a permitir establecer medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. Todos estos van a ser asociados a lo que es la minería, como sobre todo lo que es la contaminación al agua, suelo, erosión y la pérdida de la biodiversidad. Aunque también, de alguna otra forma, yo creo que también nos serviría para el tema de polución, ¿no? Para el tema de lo que es aire, ¿no? Esta identificación de riesgos, estas medidas que hay dentro de lo que es la zonificación económica y ecológica pueden servir para ello. En realidad, pues, ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué? Todo esto va a ir en orden a lo que es hoy, siempre estamos en eso, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las empresas mineras hoy en día, por ejemplo, ¿no? Ya buscan adecuarse, cumplir con los estándares de calidad, ¿no? Y esos estándares de calidad, pues, están establecidos bajo estos criterios, ¿no? Entonces, si no hacen uso de estos instrumentos como los que son el tema de ordenamiento territorial basado en las zonas ecológicas, económicas, ¿no? Si no lo van a usar, entonces no podrían cumplir con esos objetivos, ¿no? Y todo va ligado ahí a los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, tenemos lo que es la promoción de la sostenibilidad, ¿no? Las zonas ecológicas y económicas pueden contribuir a lo que es la implementación de las prácticas mineras más sostenibles. Eso, ahí es donde les decía, ¿no? Como reutilización de recursos, el uso de energías renovables, la restauración de áreas degradadas. Aquí, en promoción de la sostenibilidad, muchas de las empresas mineras están hoy en día trabajando bajo lo que son los estándares de calidad, ¿no? Bueno, están tratando de ser mucho más, no es ecomigable, la verdad, de ser mucho más amigables con el ambiente, ¿no? Por eso es que se habla mucho de la promoción eh, mm, de los derechos, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder, entonces, este elemento, este instrumento público, ¿no? Que nos va a servir de alguna manera para poder estar en adecuarnos a los famosos ODS, ¿no? La zonificación entonces ecológica y económica, ¿no? Nos lleva a lo que es el ordenamiento territorial, que ese es el instrumento que se tiene en la política, ¿no? El instrumento de información, o sea, ¿quién nos lleva a poder tener el plan de la política? Es como instrumento, va a ser la zonificación, ¿no? Esto nos da la información, nos sirve como data. ¿No? ¿Para qué? Para poder utilizarlo como un instrumento de política que es el ordenamiento territorial y finalmente cumplir lo que sería el objetivo de la política, que sería el desarrollo sostenible, ¿no? Pero todo este proceso, no olvidemos que todo este proceso no solamente va a involucrar a lo que es el Estado, sino también involucra a lo que es la sociedad civil y a la participación ciudadana, ¿no? Entonces, si no se puede poner en marcha ninguna propuesta de ningún proceso de ordenamiento territorial sin haber desarrollado esto, ¿no? Apoyado propuestas de zonificación ecológica y económica. Sin eso no se puede, ¿no? No podemos llegar a tener un ordenamiento territorial sin tener una zonificación ecológica y económica, ¿no? Ya nos quedó claro en eso. Mm. Bueno, entonces, la zonificación ecológica y económica y otros instrumentos de planificación y gestión ambiental territorial, ¿cuáles son, no? Tenemos ahí a las políticas, los planes, los programas, proyectos, ¿no? Bueno, en realidad, pues, esta política, planes y programas viene a ser lo que es la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante, la EAE, ¿no? Eh, ya, pero esto en realidad viene a ser parte de lo que es la ZEA, ojo, porque la ZEA es la que nos proporciona la información estratégica sobre las potenciales limitaciones que puedan tener los recursos y el territorio mismo, ¿no?
De aquí sale pues la idea de lo que es la política, los planes, los programas, pero y esto a su vez está basado en lo que es la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Que en realidad pues sí son instrumentos de manejo, ¿no? Y bueno, tenemos los proyectos, que no hay proyectos si no tienen un estudio de impacto ambiental, ¿no? Básicamente eso. Niveles de estudio. ¿Cómo se hacen los niveles de estudio? Primero, tenemos lo que es la macrozonificación, ¿no? Esta macrozonificación es la que se va a aplicar a lo que es nivel nacional, a nivel macro regional, ¿no? A las cuencas hidrográficas, ámbitos especiales como superficies, grandes unidades espaciales en el territorio, la cartografía, etcétera, ¿no? Esto tiene una escala, ojo, de 1.250.000. Las unidades espaciales para la información socioeconómica deben corresponder por lo menos a las provincias o distritos según las características de cada territorio. Macrozonificación entonces es de acuerdo a lo que es a la escala y de acuerdo a lo que son las características que tiene. La mesozonificación se aplica a nivel regional, provincial y distrital, cuencas hidrográficas también y otros ámbitos espaciales como superficies que no sean muy grandes, ¿no? Aquí se incluyen áreas de influencia como zonas metropolitanas, ¿no? La cartografía aplicable a los estudios del medio físico, tanto ecosistemas y paisajes, corresponde a una escala un poco menor. La anterior la tenemos en 1.250.000, bueno, esta la tenemos en 1 sobre 100.000, ¿no? La otra es en 1 sobre 200.000 y esta es 1 sobre 100.000. Las unidades espaciales para la información socioeconómica deben corresponder a distritos o microcuencas, ¿no? Mm, la microzonificación, esta es aplicable a nivel local, ¿no? Eh, en los ámbitos espaciales con superficies relativamente bastante pequeñas, zonas urbanas. La cartografía aplicable a los estudios de este medio biofísico está igual entre 1 y 25.000, depende de la extensión. Por ejemplo, esto se utiliza cuando se habla de centros poblados, ¿no? Que son mucho más pequeños, no ciudades, sino centros poblados. Entonces, bajo esos tres criterios de niveles de estudio lo tenemos, ¿no? Lo que es macrozonificación, mesozonificación y microzonificación para ver lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Más o menos la zonificación para identificarlo. Bueno, a ver, ¿cómo se aplica esto en la minería, no? En la minería, la zonificación económica y ecológica se aplica bajo lo que son los criterios de mapas, por ejemplo, mapas temáticos. ¿Qué mapas temáticos, no? Los mapas de base hidrográficas, geológicas, suelos, clima, cuenca, vegetación, etcétera, ¿no? Mapas específicamente que utilizan en la minería, mientras tenemos los mapas de síntesis intermedios también, ¿no? Mapas de unidades ecológicas, unidades ambientales. Bueno, esta información, ¿ya? Como la vamos viendo, para que se aplique en la minería, está basada en lo que es la cartografía, ¿no? Entonces, bueno, hoy ni siquiera hoy hay que crearlos, ¿no? Sino hoy tenemos tanta información en el Internet que sirve mucho para poderlo utilizar, pero para tenerlo claro cómo se aplica en la minería bajo estos productos, ¿no? ¿Cuáles son los productos? Si queremos saber cuáles son los productos que se utilizan en la zonificación ecológica y económica, tenemos lo que son los mapas, ¿no? Para entenderlo un poco más. Y después está lo que es la evaluación de ambiental estratégica, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que hay entre lo que es el estudio de impacto ambiental? Bueno, primeramente, la principal diferencia que existe entre la EAE y el estudio de impacto ambiental reside en lo que es el alcance y la etapa que tiene el proyecto, ¿no? Cierto es que la EA se realiza en la etapa de planificación, en esas etapas donde se plantean las políticas, los planes, los programas, mientras que en el caso de la EIA se enfoca en proyectos específicos como por ejemplo, ¿no? Em, un proyecto de extracción de mineral, ¿no? O una minera a tajo abierto, qué sé yo. La EAE en este caso no es la que evalúa los impactos ambientales de las políticas en general, ¿no? Mientras que la EA es mucho más específico, ¿no? En los proyectos concretos específicamente. A ver, un ejemplo de impacto ambiental de políticas en general, ¿no? ¿En qué podríamos decir? Para poner un caso práctico. Quizás podría ser en lo que es el nivel de contaminación de agua, ¿no? A nivel cuenca que pueda tener,
pues un proyecto minero, ¿no? Por decirlo así. Mientras que el estudio de impacto ambiental nos va a identificar la contaminación que pueda haber de la laguna, ¿no? O de una de las lagunas que pueda tener esa cuenca, ¿no? Específicamente, ¿no? Por ahí más o menos va la atención para poderlo entender en cierta manera. Entonces, entre estas principales diferencias que hay, ¿no? Tenemos en lo que es el estudio de impacto ambiental, es reactiva a una propuesta de desarrollo, mientras que la EAE es proactiva y establece propuestas de desarrollo, ¿no? El EIA tiene metas, objetivos que ya han sido determinados, o sea, son una regla general, mientras que el EAE opera en el contexto de amplias visiones y objetivos y metas, ¿no? La EIA está dirigida a un proyecto de actividad específico, la otra está dirigida a regiones, áreas y sectores de desarrollo. Mm, La EIA tiene un inicio y un fin definidos, mientras que la EA es un proceso continuo en función de proveer información a tiempo correcto. El EIA evalúa impactos directos y beneficios, mientras que la EAE evalúa impactos acumulativos y sinérgicos e identifica implicancias y consideraciones para el desarrollo sustentable. Bueno, la otra está enfocada a lo que es la mitigación de impactos, la otra está enfocada a la mantención de la calidad ambiental previamente escogidos, posee la perspectiva estrecha de un alto nivel de detalle, mientras que la otra posee una perspectiva amplia y un bajo nivel de detalle para proveer una visión, un marco de referencia general. La EIA también predice y evalúa los probables resultados de un proyecto específico, ¿no? O sea, quizás hace una probabilidad, mientras que la EAE determina un rango de opciones basado sobre una visión y fuego pronostica los probables resultados de cada opción, ¿no? Es mucho más específica, ¿no? Y por último, la EIA se pregunta cuáles son los impactos de nuestra opción, mientras que la EAE se pregunta cuál es la opción preferida, ¿no? Entonces esa es la diferencia clave, ¿no? Estos en realidad pues son los conceptos teóricos que hay entre los estudios de impacto ambiental y los estudios de impacto estratégico, ¿no? Conceptos que habría para poderlos entender. Bueno, esta segunda parte yo creo que es un poco más de análisis de discusión, ¿no? Porque ya aquí vamos a hablar un poco de lo que es la sostenibilidad ambiental, este concepto que todavía lo seguimos manejando desde hace muchos años atrás, ¿no? Sostenibilidad, ¿no? Cuando muchas veces antes se hablaba de sustentabilidad, que ya no existe ese concepto. Bueno, en realidad, pues la sostenibilidad ambiental es necesaria sobre todo para poder em, pervivir de alguna otra manera la subsistencia como seres, ¿no? Como seres humanos dentro de las sociedades, ¿no? Nos va a servir, obviamente, ¿no? La sostenibilidad ambiental para generar cambios en todos los que son los valores, ¿no? Las instituciones y el comportamiento de los agentes que se puedan tener. En realidad, pues, es un compromiso, yo creo, ¿no? Y esto está claramente planteado dentro de nuestros planes ecológicos que podamos tener, ¿no? Bueno, entonces esta sostenibilidad ambiental pues está prevista para poder entender de repente los conceptos como lo que son la LIA o LAE, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto nos va a llevar a lo que es una evolución, ¿no? Basada en eso, en esos principios. Por ejemplo, ¿no? Una EIA da inicio, una EIA va a un megaproyecto y la EIA va a esos efectos, ¿no? Comunicativos, acumulativos y posteriormente a lo que serían las dimensiones de desarrollo, ¿no? Económico, social y ambiental. Es decir, todo tiene que ver con la sostenibilidad. Por eso volvemos nuevamente al concepto anterior, ¿no? Sostenibilidad. Por ahí va todo. Bueno, la evaluación ambiental estratégica también tiene ciertos objetivos, ¿no? Y los objetivos están basados en lo que es la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, ¿no? Es un modelo de desarrollo, ¿no? Porque va a girar en torno a lo que son dos de los principios claves, ¿no? La evaluación ambiental estratégica se basa en dos principios claves, dos principios jurídicos claves que establece el derecho ambiental. Uno, el de prevención, ¿no? Y el otro el de conservación o mitigación, como quieran llamar, ¿no? Básicamente en eso. Bueno, entonces, ¿cuál es mejor, no? A veces nos podemos hacer la pregunta, o sea, cuál funciona mejor en este campo, en todo este asunto? ¿Cuál funciona mejor? Nos podemos preguntar, ¿no? El EIA, ¿no?
es un buen diseño, mientras que el EAE es una buena estrategia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Primeramente, ¿cuáles son como dice, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de los proyectos? Establece la IA, mientras que directamente el tema estratégico se va a lo que son los objetivos. El primero, dónde los ubica, y el segundo, cuáles son las principales fuerzas que los motiva. El primero, cuáles son las alternativas que se tienen como proyecto, y el segundo, cuáles son las opciones estratégicas que se tienen, ¿no? ¿Cuáles son los principales impactos? ¿Cuáles son los principales intereses? En realidad, uno no es que sea más importante que el otro, sino yo creo que uno es necesario, tan necesario como el otro, ¿no? Uno va a ver el marco propiamente social, mientras que el otro va a ver el marco eh, mucho más personal, ¿no? En realidad estos dos instrumentos, ¿no? Estos dos instrumentos de gestión, porque ambos son instrumentos de gestión, van a servir para comprometer y complementar pues todas esas acciones que se puedan tener dentro de lo que es un territorio, dentro de lo que es un proyecto de desarrollo, prácticamente, ¿no? Si lo vamos a decir así. Bueno, entonces, ¿quién regula las EAN en el Perú? ¿No? Esta evaluación ambiental estratégica, ¿quién es, no? Eh, Viéndolo desde esa cronología, desde el año 97, que podemos decirlo así, cuando ya todavía se hablaba, no se buscaba una necesidad para poder tener mejor desarrollo, que es lo que finalmente se buscaba, pues hoy ya se trabaja desde la ley 28611, desde la Ley General del Ambiente, ¿no? Desde el 2005, ¿no? Esta la establece en el marco normativo, lo establece en su artículo 24, ¿no? Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El 24.1 dice que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras así por políticas, planes, programas, etcétera, etcétera, están dentro del sistema de evaluación. Bueno, ahí lo estipula, ¿no? El reglamento de la ley 28245, la ley de gestión ambiental, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en su artículo 57, ahí lo dice, ¿no? Puede solicitarse. Y el decreto legislativo 178 que modifica la ley 27466, la ley del SEIA, ¿no? Ámbito de la ley, el artículo 2, ¿no? Bueno, ahí lo tienen marcado. Después, este proceso tiene una aprobación y un seguimiento, ¿no? El MINAN es el que lo va a evaluar. El MINAN, bueno, nuestro ente rector acá en temas ambientales, como saben, es el MINAN. Ahí es donde establece los reglamentos, los lineamientos, las leyes, ¿no? Y después, ¿quién le da el seguimiento a todo esto? Como ya está descentralizado, hoy en día es la OEFA, ¿no? Es el OEFA, el responsable del seguimiento, el control y la implementación de todas las recomendaciones que se incluyan en los informes ambientales, ¿no? Estratégicos, ¿ya? Bueno, entonces, todo esto, todo esto tiene un fondo, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fondo? ¿No? Eh, Cuando se hablan de políticas, siempre vamos a hablar de ideales, ¿no? Cuando se hablan de políticas, siempre vamos a hablar de comportamientos, siempre vamos a hablar de situaciones, ¿no? Y todo esto, ¿por qué lo del ordenamiento territorial? ¿Por qué lo de la zonificación estratégica económica? ¿No? ¿Por qué lo de los EIAs? ¿Por qué los EAEs? Etcétera, etcétera, ¿no? Es para poder en realidad pues analizar todo lo que nos cubre el territorio, ¿no? Y parte de lo que es el territorio pues son las sociedades, ¿no? Volvemos nuevamente al inicio. Entonces esto, ¿qué es lo que pasa, no? Casi siempre si no se tuviese instrumentos como estos, ¿no? Nos llevaría a lo que casi siempre se quiere evitar, que serían los conflictos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar casi siempre que hay conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el tema minero, una de las cosas de los problemas que antes de iniciar un proyecto minero, que tiene que ser prevenido, sobre todo en esta zona, es el tema de conflicto, ¿no? El conflicto, y ojo que el conflicto no solamente va a venir porque, entre comillas, ¿no? Porque la empresa minera va a ser la que va a invadir las tierras comunales, ¿no? Porque va a ser la que va a depredar, porque va a ser la que va a afectar, ¿no? Todas esas tierras, no. Esto va a ser en realidad, si nosotros hacemos un análisis un poco más sociológico del asunto, ¿no? Va a ser una condición cultural que hay dentro de lo que es, ¿no? Cuando hay, casi siempre somos sociedades de conflicto, ¿no? Y esto nos lleva
en realidad que hayan ciertas incompatibilidades, ¿no? Por eso existen muchas incompatibilidades, ¿no? Dentro de lo que es el uso mismo del territorio, ¿no? Dentro de lo que es con lo que es la cultura popular, ¿no? Y esto casi siempre funciona así, ¿no? Por lo general es una costumbre, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar eso, ¿no? Entonces, es cierto que la minería puede dejar mm, suelos alterados, ¿no? Puede dejar condiciones en las que las sociedades pues no tengan lo más adecuado, ¿no? Pero también genera, en cierta manera, una forma de desarrollo económico, ¿no? En realidad, pues, si todo esto tuviese eh, el, se llegase al mejor acuerdo, yo creo que funcionaría bien, ¿no? Pero bueno, nuevamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. No existe entonces uno de los grandes problemas que se tiene, ya les digo, ¿no? Cuando hay temas mineros, es el tema de conflicto. Y peor aún cuando ¿qué es lo que están haciendo las comunidades nativas? Lo que les decía yo al inicio, cuando nos reclamaban nosotros al Servicio Nacional Forestal, que por qué se les está denegando, ¿no? Que somos la piedra en el zapato para que no puedan sacar áreas naturales protegidas a favor de ellos, ¿no? Entonces, no se los expliqué, pero ahora se los digo cuál es la razón de esto, ¿no? En realidad es esto. Las comunidades buscan, muchas veces son influenciadas por terceros. Ese es uno de los grandes problemas. Esto va a originar que hayan conflictos, ¿no? Porque hay otros intereses de por medio. En realidad casi nunca le dan el valor cultural a lo que debe ser o a la necesidad previa de esto, ¿no? Entonces, cierto es que los conflictos que hay, ¿no? Por esto y ya se basan en lo que y muchas de estas comunidades trabajan bajo las normas de protección que tienen, ¿ah? No solamente no solamente por la protección del Estado, sino también por los acuerdos internacionales, ¿no? Por ejemplo, el convenio OIT 169, ¿no? Es uno de los convenios más fuertes de protección para comunidades, ¿no? Porque impulsa la voluntad propia que tienen ellos, ¿no? Y los derechos se los han enseñado claramente, ¿no? Entonces, eh, en vista de ello, ¿no? Es uno de los problemas que se tiene. Entonces, basan esto, ¿no? En que ellos viven en áreas naturales, ¿no? Y por ende, muchas de estas áreas naturales o son áreas naturales protegidas, ¿no? Que están protegidas por el Estado. Y muchos de los proyectos mineros, lamentablemente a veces tienen que tener sobreposición de algunas de estas áreas. Por ahí va el asunto. Entonces acá sí, definitivamente hay muchas incompatibilidades, ¿no? Que son las que van a ocasionar el gran problema que va a ser los conflictos, ¿no? Y más aún cuando hay conflictos dentro de zonas de áreas protegidas, ¿no? Bueno, esto me parece interesante que ustedes vean cómo se origina un conflicto socioambiental, ¿no? Que lo veamos así, porque viene con esa consecuencia, ¿no? Porque, o sea, para poder entender un poco el margen del asunto sobre el tema de lo que es la territorialidad. Veámoslo. Efectos ambientales son aquellas desigualdades de tipo social, espacial o temporal generadas por el uso que las personas hacen de los recursos y de los servicios ecosistémicos. Las alternativas para resolver tales conflictos dependen del tipo y nivel del conflicto, las disposiciones de las partes implicadas y las singularidades de la situación. Entre estas alternativas se encuentran las vías de fuerza, en donde se satisfacen los intereses de solo una de las partes sin tomar en consideración las opiniones y las motivaciones de la otra. Estas pueden ser pacíficas o violentas. Vías normativas. Se recurre a un tercero que hace las veces de árbitro para ayudar a dirimir las disputas desde un punto de vista netamente legal. Vías consensuadas. Se recurre al diálogo y a la concertación para lograr la satisfacción de las partes involucradas en el conflicto. La identificación de los conflictos ambientales y su diagnóstico permite ahondar en el reconocimiento de las causales, los actores involucrados y las motivaciones que llevan tanto a unos como a otros a tomar partido frente a una situación particular. Por lo general, este tipo de conflictos se da en situaciones donde existen asimetrías en las relaciones de poder, por lo que una de las alternativas para desarrollar procesos de mitigación es el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los actores más débiles en la construcción de procesos de diálogo entre las partes. Por otro lado,
Una detección temprana de las situaciones que puedan desencadenar en conflictos ambientales es una de las maneras más eficientes de conseguir resultados positivos, por lo que es deber de las autoridades locales, de las comunidades organizadas y de los demás actores presentes en el territorio generar las respectivas alertas para que así sea posible diseñar las estrategias necesarias para evitar la confrontación y prevenir el escalamiento de las problemáticas. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos MARCS que han demostrado ser los más eficientes y perdurables para mantener este tipo de situaciones son negociación, diálogo, facilitación, mediación, resolución. Bueno, em, se dan cuenta que en realidad el conflicto aparece cuando no hay un acuerdo basado en el impulso de la culturabilidad que pueda tener en ciertas situaciones. Uno de los conflictos que podríamos decir en realidad que hasta ahora no tienen una solución clara es aquel conflicto de lo que es Tía María, por ejemplo, ¿no? U otro de los conflictos que tampoco no lo hemos visto que haya llegado a un acuerdo adecuado sería ese el tema de las bambas, ¿no? Aunque hoy en día, hoy estos últimos años, estos últimos meses, estos últimos años, no se escucha mucho de conflictos socioambientales que han habido, ¿no? A menos de que hayan sido directamente ocasionados por el Estado, ¿no? Perú, por ejemplo, es una de las empresas, curiosamente, ¿no? Son juez y parte los del Estado, ¿no? Que son las que ocasionan muchos de estos conflictos, que pueden haber, que ocasionen muchos conflictos socioambientales, ¿no? Con el tema del derrame del petróleo, pues ya por ahí ya está mal visto, ¿no? Empresa del Estado y todo esto, ¿no? En realidad, pues es que la ocupación de un territorio, se da desde esa mala organización política que ya hemos podido tener de repente en la historia, ¿no? Hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX, la gran mayoría del territorio peruano era un territorio ganadero, agrícola sobre todo, ¿no? Y minero, ¿no? Pero era un territorio que tenía pocos dueños, ¿no? Eran pocos los que eran dueños, los hacendados, por ejemplo, ¿no? Que tenían grandes territorios, ellos, por ejemplo, identificaban sus productos, su economía, ¿no? Giraba en torno a lo que ellos producían, ¿no? Entonces era un poco quizás, de alguna manera, volviendo a ese grado histórico que hago el comentario, ¿no? Volviendo la historia en el tiempo, ¿no? Entonces, bajo esos antecedentes, de repente, pues, hemos ido avanzando de alguna otra manera, ¿no? Y hoy, que cuando ya el Estado es dueño y administrador de muchas de esas tierras que en algún momento fueron tierras particulares, ¿no? Hay estos problemas, ¿no? Y peor, cuando se ha hecho la división eh, de clases, ¿no? Que han habido, esto no ha tenido una buena visión para que de repente haya podido desarrollarse mejor. Por ejemplo, una de las causas directas, ¿no? Del territorio, la ocupación del territorio, es... es la simetría histórica, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Justo revisaba esto donde decía el Perú es un país que posee una extraordinaria diversidad geográfica y cultural, eso lo sabemos, ¿no? Está relacionado con una geografía extrema que plantea enormes restricciones, pero también oportunidades de ocupación, ¿no? Con grandes desafíos en el manejo del territorio. Base de su gran riqueza paisajística, este territorio construido desde el legado milenario de más de 10.000 años de ocupación andina amazónica, aprovecha las variaciones sazonales para generar un sistema agrario con domesticación de plantas y crianza de camélidos, ¿no? Bueno, las fracturas de esos conceptos del territorio llegaron con la conquista, ¿no? Y el virreinato y continuaron en la República hasta el siglo XIX, lo que yo les decía, ¿no? Justo lo que les estaba comentando. Cimentado en la base de una organización territorial asimétrica, la integración longitudinal y transversal se tenía en una época precolonial, pasó a buscar la conectividad de los valles interandinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una historia, esto que nos lleva todavía en el tiempo, ¿no? Cambiar, o sea, una forma de cambio. Y esto es lo que origina, de alguna otra manera, pues esos desentendimientos, ¿no? Y los conflictos vienen por ahí, ¿no? De repente por las ideologías que puedan tener los grupos y peor todavía, población, como les vuelvo a decir, ¿no? Que todavía seguimos viviendo en una época de colonialismo, quizás, no moderno.
de alguna otra manera. Bien, entonces, cierto es que la minería, pues, así como va a tener sus consecuencias mm, positivas, va a tener consecuencias negativas, ¿no? Entonces, uno de los impactos analíticamente vistos más grandes hoy en día por la minería son los derrumbes y la compactación, ¿no? La actividad minera, con la excavación y la extracción de materiales, puede dejar suelos susceptibles a derrumbes compactos, lo que afecta a su estructura y función, ¿no? Hay mucha pérdida de estructuras y deficiencias. La minería puede alterar la estructura del suelo, reducir su fertilidad, contamina los metales pesados, etcétera. Ustedes saben cuáles son las consecuencias de la minería, ¿no? Eh, pero, a ver. Otro de los problemas que se tiene hoy como sociedad en el Perú, ¿no? Por este tema que se nos escapa muchas veces de la mano es la minería, pero no la minería legal, ojo, sino tenemos también el problema de la minería ilegal. Pero ¿qué hacer para buscar que haya y se cumpla con lo que es la mitigación, que se cumpla con lo que es la prevención, con lo que es el cuidado, de repente esas zonas en las que estamos hablando de zonas que son, que sirven para el desarrollo, no solamente sociedades, sino para desarrollo de la vida, ¿no? Porque están dentro de una zona amazónica, ¿no? Y hablando de Amazonía, son las que van a promover proyectos de desarrollo para reducción del cambio climático, etcétera. O sea, tiene una consecuencia a otra, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué hacer al respecto si las leyes y las normas no coadyuvan a que se haga justicia sobre eso? Entonces, buscamos las alternativas. Y una de las alternativas para ello es, por ejemplo, ¿no? La extracción de oro sin uso de mercurio, ¿no? Hay técnicas hoy en día que se están utilizando. De alguna otra manera esto va a servir para poder adecuarse a una mejor forma, ¿no? Entonces, para que el impacto sea menos, ¿no? Sea y vaya positivamente, ¿no? Eso también es otra de las formas y fórmulas para poder buscarlo. Hay un impacto que da también la minería sobre lo que son sobre las áreas protegidas, ¿no? Y esto es lo que va a originar lo anterior, ¿no? Los conflictos que decían, ¿no? Bueno, la contaminación del suelo, ¿no? La minería puede alterar microclimas, ¿no? En áreas protegidas, lo que puede afectar especies. Actividad minera puede generar impactos escénicos negativos, como la alteración del paisaje, la creación de zonas desoladas y, bueno, un montón de consecuencias. Y esto nos lleva a lo que estuvimos viendo, ¿no? Sino que esa es la secuencia de la minería, ¿no? O sea, antes de que ustedes vean qué es un conflicto, esa es la secuencia, ¿no? La minería con sus impactos que son ya los que hemos mostrado, ¿no? Pero nos lleva a los conflictos sociales y económicos, ¿no? Y esto, pues, eh, tiene sus implicancias. Al final vamos a ver los ejemplos, que eso es lo que quisiera que veamos, ¿no? Estos son algunos tipos de conflictos socioambientales, cuáles son, ¿no? Tenemos, ya lo hemos visto, pero los conocemos, pero vamos a determinar algunos. Por ejemplo, los conflictos que hay con la minería informal, ¿no? Los de hidrocarburos son los que más latentes pueden estar hoy en día, ¿no? El tema de lo que es petróleo, por ejemplo, mineros. Bueno, casi ya no se sienten mucho, ¿no? Porque en realidad, pues los proyectos mineros o la minería, en realidad, pues de alguna otra manera, ya como lo dije en un inicio, ¿no? Lo que está buscando, o lo que están buscando todas estas empresas es tener la certificación, ¿no? Y la certificación de sostenibilidad, ¿no? Cumplir con los ISOs, qué sé yo, ¿no? O ser mucho más ambientalmente mucho más sostenibles, ¿no? Eso es lo que busca. Entonces, finalmente ya no hay mucho, ¿no? No he encontrado mucho conflicto en ese aspecto, pero mientras que sí, en lo que son hidrocarburos sí hay todavía, ¿no? Hay varios, ¿no? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es, hablamos, también lo dijimos, que una de las cosas del ordenamiento territorial que promociona debería ser la transferencia de tecnología, ¿no? Y todavía nos falta mucho en temas tecnológicos, ¿no? Lamentablemente, pues hay que hacer una reingeniería de muchas de las cosas, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos que es un conflicto, cómo se previene un conflicto, ¿no? Cómo va escalando el conflicto está latente, cuando está pendiente, o en realidad, pues se busca que el conflicto sea, la mejor solución del conflicto es el ganar-ganar, ambas partes, ¿no? No es bueno que uno gane y otra pierda, ¿no? Entonces, definitivamente es eso. Bueno, pero un conflicto dentro de un área natural protegida tiene, en realidad, pues aquí
Aquí lo más afectado, más que la población, creo yo, en un área natural protegida son los recursos mismos, ¿no? Entonces, en base a eso es lo que se debería ver los criterios, ¿no? Más que nada. Los impactos del ordenamiento territorial en la inversión minera, ¿no? Sobre todo esto, la seguridad jurídica y estabilidad. ¿Para qué nos sirve esto? El ordenamiento territorial, no se olviden que juega un papel crucial en lo que es la atracción de inversiones mineras. ¿No? Sobre todo, ¿para qué? Porque asegura la seguridad jurídica y estabilidad del entorno en lo que es regulatorio, ¿no? Un buen ordenamiento territorial va a facilitar la concesión de permisos, licencias, va a minimizar la incertidumbre, los riesgos para las inversiones y además va a contribuir para una mejor gestión sostenible de todos y cada uno de los recursos, ¿no? Esta seguridad jurídica nos va a servir para poder tener menor reducción en conflictos socioambientales, que es lo que se quiere en realidad, ¿no es? ¿No? El ordenamiento territorial y la seguridad jurídica tiene que ser claro, transparente, tiene que minimizar los conflictos y eficiencia en la concesión de permisos, ¿no? Además, no, buscamos con eso que haya confianza a largo plazo, la reducción de riesgos y sobre todo lo que es la sostenibilidad ambiental. Bueno, aquí, en esta última parte, ¿no? Nos quedan solamente 20 minutos, así que aquí quiero dar énfasis. Casos de éxito, esto me parece interesante porque es un tema de discusión, ¿no? El megapuerto de Chancay, ¿no? Es uno de los proyectos que en realidad, pues, de acuerdo a muchos de los sectores, les comento, no iba a ir, ¿ah? Ojo, ¿ah? Así como, bueno, Tía María, por ejemplo, ¿no? En el caso de Tía María, poniendo esto como ejemplo, donde el estudio de impacto ambiental fue inicialmente declarado inadmisible, pero luego avanzó, ¿no? En el caso de Chancay, en cambio, hay un estudio bastante interesante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que habla específicamente del caso de Chancay, ¿no? Y justo lo tengo aquí, pero yo quiero ir al final de lo que dice el estudio sobre Chancay, en donde hablan, bueno, en realidad, una de las oposiciones que había con este caso de Chancay fue que no hubo se dice, ¿no? Que no hubo una consulta previa. ¿No? Porque habían lugares en los cuales estaban declarados como áreas naturales protegidas indirectamente, ¿no? Por ejemplo, habían muchos humedales, ¿no? Que no se habían considerado en una segunda etapa, recién se consideraron la movilización de repente de estos lugares a otros, ¿no? Entonces el tema de esto fue la falta de consulta previa que hubo, ¿no? Por ejemplo, acá ven, por ejemplo, en proyectos mineros rechazados o suspendidos por algunos criterios ambientales, ¿no? Conga, ¿no? En el tema minero, este proyecto de Cajamarca generó una fuerte oposición debido a su potencial impacto en fuentes de agua. Esto fue por el tema de agua, ¿no? Los ecosistemas, algo así más o menos como los humedales que les comentaba, ¿no? El proyecto de Tía María, bueno, fue rechazado, ¿no? Se presentó de nuevo y fue aprobado luego con observaciones, ¿no? Y todavía genera controversia. Mm, Atapancay, este proyecto relacionado con la expansión de la mina Tintaya, ha sido objeto de críticas y denuncias debido a sus impactos sociales y ambientales. Proyecto Las Bambas. Bueno, este proyecto ha sido controversia y denuncia sobre sus impactos ambientales. El proyecto Toromocho, específicamente en Toromocho, y esto sí lo conozco bastante cerca porque tuve la oportunidad de trabajar justo cuando el proyecto daba inicio al proyecto, ¿no? Y les comento aquí por qué fue interesante esto, estar en esa época porque Toromocho Chinalco, ¿no? Era un proyecto minero que estaba sobre una ciudad donde la gente habitaba, ¿no? Morococha. La gente vivía sobre el yacimiento, ¿no? Entonces, dentro del denuncio minero se había denunciado, ¿no? Todo esto, ¿no? Y parte del yacimiento estaba debajo de la ciudad, ¿no? Y el problema, ¿dónde era, no? Entonces, ¿cómo darle luz verde a un proyecto en donde hay población, donde hay vida, donde hay desarrollo, donde hay sociedad, ¿no? Algo así. O sea, casi siempre las Bambas y Toromocho creo que son de la misma empresa, pertenecen a Chinalco, si no mal recuerdo, ¿no? Y ellos siempre están caracterizados por tener esos problemas con la sociedad, ¿no? El conflicto con Toromocho fue que mucha de la población que había, una parte de la población había llegado a un acuerdo, ¿no? Mudarse bajo ciertas condiciones. Y la otra parte, la más difícil, en donde nos tocó trabajar con ellos, era la parte de cómo movilizarlos o cómo
no afectar sus derechos, entre comillas, ¿no? Para que puedan salir de ahí, ¿no? Pero miren, nosotros como abogados creo que lo sabemos y lo conocemos, ¿no? Que bien, como diríamos en el argot popular, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, estaba el desconocimiento de la causa y del hecho, porque muchos de ellos no conocían, o sea, vivían ahí, pero eran simplemente posicionarios, ¿no? No eran propietarios, ¿no? Entonces, ahí viene el criterio de negociación, ¿no? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le das? ¿No? ¿Cómo cambias el pensamiento para que no origines un conflicto no solamente social, sino humano? ¿No? ¿Por qué? Les estás quitando el derecho a una casa, les estás quitando el derecho a su libre desarrollo, ¿no? Les estás quitando algo, ¿no? No, en realidad ni siquiera se les estaba quitando algo, ¿no? Porque se les dio se les dieron mejores condiciones, ¿no? Porque se les dio una casa, un título de propiedad, una condición, una calidad de vida mejor, seguridad, se les daba agua, se les daba electricidad, en otro lado tenían una cuestión, pues, pero ¿cómo es el ser humano que se había acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, pues, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos, vuelvo a decirlo, ¿no? Que se había suspendido, esta situación fue por eso mismo, ¿no? Por la situación social. Bueno, ¿cuáles son las causas y rechazos para que hayan suspensiones de este tipo de proyectos? ¿No? Lo primero es que haya riesgo en lo que es la contaminación del agua. Nuevamente, vamos a lo que es al derecho, ¿no? A la salud, a la vida, ¿no? Muchos de esos proyectos se han enfrentado a la oposición debido a eso, ¿no? A la preocupación por la contaminación que hay de fuentes de agua. Pero miren que ni siquiera, o sea, ahora enfocamos al agua, ¿no? Pero hay otros impactos mucho más internos, ¿no? Por ejemplo, el tema del suelo, ¿no? Muchas veces hay animales ahí que pastan de esos pastos, ¿no? Por ejemplo, volviendo nuevamente al tema de Morococha, ya no, sino el Oroya, ¿no? Los gases esos que soltaban la planta esta de minerales del Oroya, pues afectaban los pastos, ¿no? Y pastos donde pastaban animales que la carne se comercializaba, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, ¿no? Eso también son cosas, ¿no? La falta de aceptación de las comunidades, ahí es donde están las comunidades donde se oponen, ¿no? Y son los primeros en originar, en los que ocasionan que hayan conflictos sociales, ¿no? Bueno, la falta de los estudios, ¿no? Y la vulnerabilidad que existe hoy en día, que es uno de los problemas más grandes que tenemos por lo del estudio del impacto ambiental, ¿no? El incumplimiento de los instrumentos estos de gestión. Por último, podemos decir pues que hay una buena predisposición para hacer esto. Miren acá, hay una línea del tiempo, volviendo al tema de Chancay, ¿no? Que también es uno de los casos emblemáticos, acá lo tienen, que lo pueden ver, ¿no? Esto está, como les digo, está en el informe de, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que hablaba sobre el tema del puerto de Chancay y lo pueden encontrar en la red, pero acá, bueno, acá tienen una línea del tiempo de cómo más o menos ha ido trabajando, ¿no? Miren cuántos años, desde 2008 se ha ido planificando esto, ¿no? Tanto planificación que hay todavía y ni siquiera se llegó a un acuerdo adecuado primigeniamente, ¿no? Por la falta de lo que es esto, el tema de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Que es una de las cuestiones importantes en todo proyecto, ¿no? Básicamente eso. Pues creo que hasta aquí puedo decirles para poder resolver alguna de las preguntas que tengan y me dé tiempo de poder contestar. La vez pasada no pude contestarles, Reader. Ahora me gustaría, de repente Listo, tienen doctor. preguntas. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor Eri. Gracias a todos nuestros participantes. Ya saben, si no te has matriculado a la sesión del día de hoy, 20 soles tendré grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Ya en breves minutos estamos iniciando con trámite documentario. Así los que recién se están conectando, esperen, iniciamos 8:30. Muy bien, en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Solamente los que están matriculados en el tema de derecho ambiental. ¿Sí? Muy bien. Por favor, estimados colegas, ya saben, ser precisos. Si aún no te has matriculado, puedes dejar tu número de celular o si no, me pueden escribir. ¿Sí? Ahí les he dejado mi número de celular. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Por favor, preciso a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, estimado Reader. Estimado profesor Eric, ¿cómo está? Muy buenas noches. La Buenas consulta es la noches. siguiente. En el punto que usted indica, ¿no? Este caso donde habían posesionarios y propietarios. ¿Cómo se resuelve en este caso en el tema de posesionarios? ¿Cómo se determina el tema de compensarlos o convencerlos o mejor dicho, compensarlos, ¿no? Para efectos de que ellos salgan de la concesión minera, ¿no? Porque, y determina quiénes son,
¿Cuántos son? ¿Cómo es ese tratamiento? Gracias. Ok. Ese caso, te refieres específicamente al de Morococha que comenté, ¿verdad? Bueno, mira, es una cosa complicada, porque aquí había una cuestión cultural. ¿Por qué cultural? Porque la gente que vivía ahí vivía generaciones y generaciones, ¿no? Desde sus abuelos, desde sus antepasados empezaron a vivir ahí. Los terrenos eran terrenos comunales, ¿ya? O sea, tienen en común, ¿no? Tienen dueños en común, ¿no? Tenían su municipalidad y todo esto. El conflicto se origina que cuando viene la minera, ¿no? Ellos dicen, pues, viene una empresa minera, acá hay dinero de por medio, ¿no? Eso es lo primero, ¿eh? Ojo, te estoy hablando sociológicamente cómo es el análisis, ¿no? Acá hay dinero. ¿Qué es lo que hace la minera? La minera lo primero que quiere hacer es no perder plata, ¿no? Porque un conflicto va a ocasionarles tiempo, ¿no? Tiempo de pérdida en poder empezar su proyecto. ¿Qué hace? Empieza a negociar, ¿no? Yo les decía, ¿cómo mejoró la calidad de vida de esta gente? Por ejemplo, ellos vivían, yo he visto las condiciones en las que vivían, compartían, por ejemplo, ¿no? Un baño, los baños eran públicos para toda la población, ¿no? Tenían que lavar la ropa, se iban a los lavaderos comunes. A cierta hora, pues, se les cortaba la luz, no tenían luz, ¿no? Vivían en casas comunales con un solo cuarto, muchos de ellos tenían sus pequeños negocios, ¿no? Sus tienditas, sus bodeguitas, ¿no? Era sobrevivencia. O sea, haciendo el análisis de ahí, ¿no? Dices, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué ofreció la minera para que la gente, o qué convenció, ¿no? Primero les dio títulos de propiedad a nombre propio, ¿no? Te doy tu casa por un valor de tanto, con tu título de propiedad. Tu casa tiene servicios básicos, tienes luz, no vas a pagar luz, no vas y con la condición, ¿no? O sea, con la opción, no condición, con la opción de que puedes tú trabajar para la empresa. Un negocio interesante para quien no lo tuvo, pero empezó a llegar gente, mira, el conflicto se hizo cuando empezó a llegar gente que ya no vivía en Morococha años, pero empezó a escribirse, sus DNI ya decía Morococha, ¿no? Y porque la condición de la minera que puso fue esta, ¿no? Población, gente que ha vivido, que ha nacido en Morococha, ¿no? Entonces apareció un montón de gente. Este proceso, yo estuve en el 2013 con ellos, ¿no? Ha demorado creo que hasta el 2020 para que la gente recién salga de ahí en Morococha. Porque el primero que se oponía era el alcalde, el que decía que no, que ellos hasta pedían que se les dé acciones para que puedan ser parte de la empresa, ¿no? Ya era una exageración, ¿no? Entonces, pero fue el primero en salir. Fue el primero en salir, el alcalde. O sea, hizo todo el bolondrón y fue el primero en irse, ¿no? Porque recibió, obviamente, ¿no? Entonces, una de las formas, ya te digo, ¿no? De convencer es, pues, esa, ¿no? O sea, darles mejor una calidad, ¿no? O sea, si tú vives en un sitio con cuestiones no adecuadas, ¿qué preferirías? ¿Irte a un mejor lugar donde se den mejores condiciones de vida? Creo que sí lo harían, ¿no? Entonces, eso fue uno de los condicionamientos, ¿no? Después, así ha funcionado y obviamente se les dio un dinero, se les ofreció pues condiciones de trabajo y todo eso. Y hasta el día de hoy, ¿no? La comunidad, por ejemplo, es la que abastece, ¿no? Da el servicio de terceros, ¿no? Da transporte, esas cosas. Entonces, ha mejorado su calidad de vida, ¿no? De alguna manera. Así es.